Muy buenas tardes, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Estamos aquí para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de dar inicio. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti, Señor, en esta hora. Bendito y alabado es tu santo nombre siempre, Señor. Inclinamos nuestro corazón a ti, en señal de rendición. Creyendo en ti estamos, precioso Dios, anhelando tu presencia, necesitándote cada día, Espíritu Santo. Tú en nosotros, en el nombre de Jesús. La bendición de Dios para cada familia que se conecta en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. El título de esta enseñanza es Accionar y reconocer en fe. Y el fundamento bíblico está en un versículo muy conocido. Vamos a estar leyéndolo todos porque sé que muchos de los que en este momento ven conocen ese versículo. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primeramente la fe. Y luego desde ahí alcanzar todo aquello que oigo, que veo, que hablo. En lo que soy en mi Señor, para luego con mi Señor avanzar, accionar en todo aquello que espero y que tengo la certeza, que creo y que tengo la seguridad que ocurrirá. Eso es el reconocimiento de mi fe. Eso es Cristo en mí, nuestra esperanza de gloria. Juan el Bautista predicaba que con arrepentimientos de pecados accionáramos esa fe en dar frutos de arrepentimiento. O sea, por medio de arrepentimiento, dar frutos de que me arrepentí. Ahí está hablando Juan de el testimonio que debemos dar. Eso es el fructificar, testimoniar en quién está mi fe. Los hombres de Dios en la Biblia primero oyeron, creyeron e hicieron. Así fue con Noé. Construyó el arca, vino el diluvio y se salvó. Si él no hace lo que oyó, lo que fue la instrucción, no se salva. Abraham oyó, creyó y salió a lo que Dios le mandó, a lo que Dios le dijo. Hubo en él un antes y un después. Su vida fue una antes y una después de las acciones en fe. En la epístola de Santiago, en el capítulo 2, versículo 14, dice, está escrito, de que ¿puede acaso la fe sin obras salvarte? O sea, ¿qué aprovecha al que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarte? Pregunta Santiago. Lo que nos está dejando claro ahí es de que la fe acarrea acciones. No es un credo intencional. Es desde lo interno en nosotros para reflejar en lo externo en quién hemos creído y ante quién nos rendimos. Esa es nuestra fe. Desde adentro hacia afuera. En el versículo 18 del mismo capítulo 2 de Santiago, dice, pero alguno dice, tú tienes fe
y yo tengo obras. Entonces, repregunta Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame y yo te muestro, está diciendo Santiago. Una fe que acciona, una fe que obedece, una fe que le agrada a Dios. Esa es la fe bíblica, la que está en la palabra de Dios, no la que el hombre a veces pone o en un equipo de fútbol, o en un partido político, o en una mujer. No, es la fe que está en la Biblia, la fe verdadera. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está hablando Jesús. Y nuestro Señor nos está enseñando que más allá de tu vida de iglesia, tienes que tener acciones de fe que muestren realmente la fe que tienes, que acompañen, esas acciones acompañen la fe que tú dices tener. O sea, que tengamos actitud en el creer y en el rendirnos al Señor. El mismo Santiago en el versículo 19 del capítulo 2 dice, tú dices que crees, pero aunque está bien que digas que crees, atención a esto, los demonios también dicen que creen, incluso tiemblan. Hay demonios que creen más que algunos cristianos, pero no se rinden a Dios. O sea, Santiago nos está explicando que fe es creer y rendirse. O sea, es una acción. En aquello que yo digo que creo, debo accionar. Es ser y hacer. El ser es mi fe y el hacer es la acción en equipo con mi Señor. Si no esperas, si no eres fiel, tienes una fe muerta. Está ahí en el capítulo 2. Entendamos esto. El cristiano espera y entonces prospera para avanzar a lo que Dios tiene por delante. El cristiano es fiel y entonces permanece en la verdad. Y su fe la vive porque es viva. El que no espera porque no cree, el que no es fiel porque no cree, como está en la Biblia, no es de la boca para afuera. El creer es desde adentro, donde mi corazón se rindió para reconocer a mi Señor con mis acciones. Eso es una fe viva. Necesitamos aprender en fe. Es necesario aprender en fe. En la Biblia hay una historia que impresionó a Jesús. La Biblia dice que lo maravilló, una historia de fe que maravilló a nuestro Señor. Vaya, qué historia de fe esta. El Evangelio de Lucas lo amplía. Lucas, quien escribe, era médico, de más detalles. Mateo lo compacta más. Aquí hay un centurión romano con una fe enorme que nos muestra cómo debería ser nuestra fe, nuestro creer en nuestro Señor. Y
es necesario que el cristiano reconozca al Señor Jesucristo, su autoridad. O sea, el reconocer a nuestro Señor es inclinarnos, sujetarnos, someternos a su gobierno, a su autoridad en nuestras vidas. Ese es el reconocimiento a nuestro Señor. Esa es la primera acción de nuestro creer, de nuestra fe. Esto es sin excusas, sin argumentos, sin razonamientos. Es creer que Jesucristo tiene el poder para transformar nuestra vida. En Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 9 al 11, dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Para qué estamos nosotros en la tierra? Para glorificar a Dios. Y todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Por eso nos rendimos ante Jesús. O sea, es conocer verdaderamente la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, como está en la Biblia. Al creer nos rendimos y entonces ahí está el reconocimiento a nuestro Dios, a nuestro Señor y Rey Jesucristo. ¿Creemos o no creemos? No es bueno el punto medio. O crees o no crees. Nuestras acciones hablan. Hay luchas con las dudas, con el miedo, con la confusión, con los complejos, con la inseguridad, con el engaño, la mentira, con el mundo. Mucha humanidad y poca palabra. Si el ser humano no lee Biblia, no va a entender, no tiene fe, no le viene revelación. Aunque dice creer, no se rinde, no va a reconocer al Señor. Porque es el alimento a nuestro espíritu. ¿Cuánto necesitamos nosotros creer, rendirnos a Dios, reconocerle y ahí nuestras acciones en fe? Santiago, capítulo 1, versículo 6, dice que pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de aquí para allá. La duda es lo contrario a la fe. Y cuando la persona permite la duda, es llevada de aquí para allá. La duda te hace incrédulo, te limita, no le agrada a Dios. Necesitamos una fe verdadera, que accione, genuina, real. Claro que la necesitamos. Cuando hablamos del Imperio Romano, ellos, para controlar los territorios, tenían una legión. Sí, así como lo oye. El Imperio Romano controlaba las regiones, los territorios, con una legión. Una legión se conformaba con 60 centurias. Y cada centurión o centuria tenía el poder, el control sobre 100 soldados. Un territorio con 100 soldados. Y las 60 centurias eran la legión con la que el imperio dominaba una región. O sea, ese centurión tenía poder sobre estos soldados, sobre ese territorio. Y así el imperio
aseguraba un ejército amalgamado y el dominio sobre ese país. Pareciera a veces que el que tiene poder terrenal, o el que tiene un cargo, o quien tiene unos cuantos estudios, o muchos estudios, pareciera que le es más difícil la fe. Quizás sí. Sí. Pero cuando ese poderoso en la tierra, o esa persona que ha estudiado bastante, no es malo eso es bueno, pero pareciera que esas personas que le es más difícil la fe, cuando llegan y conocen a Cristo, van a avanzar mucho más que cualquier otro. Un ejemplo de eso, Pablo. Pablo, siendo Saulo, era un hombre poderoso, de una familia pudiente, tenía su empresa, tenía estudios, tenía el poder de los sacerdotes y de alguna forma del imperio para perseguir a los cristianos, estructurado como él solo, porque tenía toda la estructura en aquella parte no muy buena de la ley. Por interpretación de los fariseos, la ley no la veían o no la leían como Dios la mandó a escribir con Moisés, sino en la interpretación de los fariseos era una estructura totalmente humanista, imposible de cumplir por el hombre. Esa estructura estaba en la mente de Saulo, pero cuando se encuentra con Jesús en el camino, hay un verdadero encuentro con Jesús en este hombre y hay una verdadera rendición en Saulo. Ahora es Pablo, un hombre de Dios, transformado por el poder de Jesucristo. Lo que parecía imposible, que un hombre con una estructura humanista se rindiera a los pies de Jesús. Segunda de Corintios 5:7 dice: andamos por fe, no por vista. Quien escribe es Pablo. Ese es el caminar ahora de Pablo. Un hombre anteriormente muy estructurado, pero que tuvo que desaprender unas cuantas cosas para aprender reino de Dios. ¿Qué es el reino? Es el gobierno de Dios a través de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él, nos rendimos, le reconocemos la autoridad de nuestro Señor, porque somos sus siervos, sus discípulos, su pueblo, los hijos de Dios. ¿Cómo fue la fe del centurión? Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. Aquí está esta enseñanza. Ocurrió en Capernaum. Un centurión romano noble, era noble este hombre, tenía un siervo muy enfermo, a punto de morir. Él había oído hablar de Jesús. En aquellos tiempos, quien tenía un siervo, esclavo, enfermo, mayormente lo abandonaba. Lo dejaba en el desierto que se muriera ya, porque ese esclavo le generaba gastos y entonces habían ciertos abusos. Y ahí parto yo que este centurión era noble, era buen hombre. Había oído hablar de Jesús y entonces en lo que oyó hablar de Jesús le movió a él. Algo ocurrió con él y envió a un grupo de ancianos a buscar a Jesús. Este grupo de ancianos quizás eran líderes del pueblo,
querían mucho al centurión. Esa gente le tenía gran aprecio al centurión. El centurión había construido una sinagoga en Capernaum, lo que me lleva quizás a pensar de que como que compartía la religión judía o algo conocía. Los ancianos fueron y le rogaron a Jesús que pudiera ir a la casa del centurión amigo. Ellos intercedieron como se debe orar hoy. Recuerden, cuando traemos la palabra de ayer a hoy, de hace 2000 años acá, un anciano que logró hablar con Jesús, o este grupo de ancianos que logró hablar con Jesús y rogó por su amigo el centurión, es como cuando tú oras, hablas con Jesús y le ruegas a Jesús por alguien, como lo hicieron estos ancianos. Eso es intercesión. Así debemos orar. Jesús aceptó a ir con ellos. Jesús oye nuestras súplicas, nuestros ruegos. Porque la Biblia dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, la Biblia me instruye que además de orar en todo tiempo, lo haga rogándole a mi Señor, suplicándole a mi Señor, porque así tenemos que hacerlo. El suplicar, el rogar a nuestro Señor nos lleva a creer, nos levanta la fe. El pedirle una y otra y otra y otra vez también nos lleva a quebrantar nuestra humanidad. Por eso que la Biblia nos instruye a que lo hagamos rogando, suplicando a nuestro Dios. Es lo que está escrito. Hoy, por la gente ir con tanta prisa, ya no le ruega a Dios, ya no le suplica a Dios. O quiero ir un poco más allá. Hoy la gente no está orando, mucho menos suplicando. Cuando el grupo de ancianos y Jesús están cerca de la casa, el centurión había enviado a otro grupo de amigos. Y se encuentran y el grupo de amigos le transmite lo que el centurión dijo. No soy digno de que vengas a mi casa, ni soy digno de ir a ti. En aquellos tiempos la cultura de los judíos era que un judío no iba a casa de un extranjero, como un extranjero a casa de un judío, a menos que fuera a trabajar como sirviente. Pero un judío a casa de un extranjero no era bien visto. Sin embargo, Jesús estaba dispuesto a ir donde fuera por ser respuesta a este centurión. El centurión le dice, no es necesario que vengas, ni tampoco que yo vaya. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Contundente esto. En un primer momento pareciera arrogante el centurión. No. Él está muy claro de que nuestro Señor está por sobre todo, que no hace falta que vaya, que Él no es digno de que vaya a su casa. Él le dice, porque yo conozco la autoridad y tengo poder. Le digo a uno de la gente que yo controlo, de los cuales tengo poder, ve y va, ven y vienes, haz esto y lo haces. Claro que el centurión sabía de qué hablaba,
tiene autoridad sobre un grupo de soldados y sobre un territorio. Él sabe de qué está hablando, poder y autoridad. Cuando él dice a Jesús que solo di la palabra y mi siervo sanará, está reconociendo la autoridad de Jesús como su Señor. O sea, se está rindiendo este hombre de autoridad ante alguien que tiene más autoridad que él. Eso es humildad. En un hombre que tiene poder y autoridad, está bajando a los pies de Jesús. Alguien diría por necesidad, por lo que sea, pero está rindiéndose a los pies de Jesús. Es el creer y el rendirnos ante nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Señor de nuestras vidas. El centurión lo hizo. Es creer y rendirse, es reconocer a nuestro Señor. Jesús se maravilló. Jesús se impresionó. Jesús dice, ni siquiera en mi pueblo he hallado una fe que me reconozca de esta manera. Los judíos le conocían, le oían, le veían, pero solo algunos creyeron y solo unos pocos se rindieron. Jesús los sanó, los libertó, los restauró, los alimentó, les ofreció salvación. Pero Juan 1:11, 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿De quién habla? De todos los que él les predicó, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor, por ti y por mí, que le hemos creído. Por todos los que han creído y nos rendimos a los pies de Jesús. Eso es reconocerle, eso es fe en acción. El Evangelio te lleva a la fe al reconocimiento y el reconocimiento a vivirlo. El Evangelio, las buenas noticias de Jesús, la fe, creer y rendirse, el reconocimiento, nuestras acciones en fe y el vivirlo, nuestro testimonio. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es una fe viva, es una fe que se acciona con Cristo de la mano, con la revelación del Espíritu Santo a nosotros para glorificar al Padre. Gloria al Señor. El siervo del centurión fue sano. Jesús solo envió la palabra. Poderoso el accionar de este centurión en fe, porque se rindió a Jesús. Entendamos que Él es Señor y que ante Él yo me sujeto. En Hebreos capítulo 11, versículo 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Es necesario que desarrollemos una fe que tumbe muros, porque las estructuras se han puesto en nosotros como muros. La incredulidad, todas las cosas que hay hoy en día a nuestro alrededor vienen como muros, y es necesario una unción de rompimiento, una fe tumbamuros. En Lucas 6:46, Jesús le dice a los judíos, ¿por qué me llamáis Señor si no hacen lo que yo les digo? Entendamos que a nuestro Señor debemos disponer nuestro corazón y en su voluntad seremos transformados. En Lucas capítulo 10, versículo 19, dice la palabra de Dios de boca de Jesús, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones
y contra toda fuerza de las tinieblas, y nada os dañará. Del Señor recibimos poder y autoridad para servirle a Él. No es para lucrarme, no es para mi propio interés, es para servir a mi Señor, de quien yo soy su siervo. Y lo hacemos ¿cómo? Accionando nuestra fe con humildad. Qué importante que entendamos que a nuestro Señor le servimos con humildad. Honra y gloria es a Él. Humildad es reconocerle siempre a Él. Es humillarnos, es quebrantarnos ante Él. En el Salmo 51, 17 dice la palabra de Dios, los sacrificios del Señor son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo escribe el salmista David. Viene de superar una situación terrible en la que él falló, pero luego reconoce delante del Señor y entiende entonces que por encima de la autoridad más poderosa en la tierra está el Señor, nuestro Dios. Y ahí nos rendimos. Palabra de Dios. Entendámoslo. Lucas 14:11. Jesús dice, pero cualquiera que se exaltara será humillado, y el que se humilla será exaltado. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de que Él va a exaltar a todo el que se humilla, pero el que viene a exaltarse por su cuenta será humillado. O sea, en otras palabras, quien te va a exaltar a ti es Dios, no el hombre. O sea, es importante que entendamos que nuestra obediencia por encima de todo es a Dios y su palabra. Y claro que en las autoridades que tenemos en la tierra. Pero mucha gente hoy obedece al hombre y desobedece a la Biblia. Cuidado. Mucha gente hoy hace las cosas mirando al hombre. Y Dios, por encima de todo, Él es nuestro Señor. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios, igualmente jóvenes, sujétanse a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Humillados pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Mira lo que dice este versículo. ¿Cuál es la mayor lucha que enfrentan los jóvenes? Los jóvenes se resisten al Evangelio. Hay muchísima incredulidad al Evangelio de Jesucristo. No oyen a lo que un anciano en el conocimiento de la palabra les predica. ¿Por qué? Porque la sociedad ha enseñado que todo esto es anticuado. Y por eso cada día menos jóvenes se rinden a Cristo. Pero la palabra te está enseñando, joven, que oigas el consejo de un anciano, que seas sumiso, que te revistas de humildad, que no te resistas a la palabra de Dios, que no te resistas al mensaje de Jesucristo, que no te enroles en los soberbios, porque no agradarás a Dios. El mensaje es: humíllate en la presencia de Dios, y Él entonces te va a levantar, te va a exaltar, te va a promover cuando fuere tiempo. Atención, joven, este mensaje es para ti.
humillación para exaltación en Cristo. Cuando tú crees y te rindes al Señor, cuando tú le reconoces, cuando tú accionas en fe, le agradas, entonces viene la autoridad espiritual de nuestro Señor sobre ti en la tierra. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8, dice el apóstol Pablo: haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hizo siervo, se despojó a sí mismo, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Ser igual a Dios, pero Él, atención, por ti y por mí, en procesos terrenales, se despojó. Todo lo que tú pasas, lo que pasamos a diario, Jesús lo atravesó, sin pecado en Él, para dejarnos una enseñanza en base a la humildad. A la humildad, que es sujeción a la autoridad, primeramente de Dios y su palabra. Y entonces avanzamos a lo que Dios tiene para nosotros. El hombre debe despojarse de todo aquello que se convierte en una estructura que le impide avanzar. Despojarse de excusas, de argumentos, de razonamientos, de los pretextos, del humanismo, de toda esa estructura que se viene a colocar, que interfiere en tu vida y la palabra de Dios. No podemos nosotros permitirnos cosas en el medio. De eso me despojo, porque cuántas cosas pudieran venir a salpicarnos en el día a día. Y entonces viene la contaminación, viene todo lo contrario a Dios. Hoy está ocurriendo mucho eso. Ten cuidado, despójate de todo aquello. Y entonces ahí reconoces la autoridad de tu Señor, de nuestro Señor. Y nuestro Señor te va a promover todo para glorificar a Dios. En Mateo 11:29 dice: tomad mi yugo. El yugo de nuestro Señor es fácil, es liviano. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mucho cansancio, claro que lo hay, agotamiento. Pero la única forma de alcanzar, de encontrar descanso, es encontrarnos con Jesús. Tomar su yugo, que Él tomará el nuestro. Aprender de Él, que es manso y humilde. O sea, como siervo de mi Señor Jesucristo, me humillo. Aprendo humildad de Él, mansedumbre, y entonces lo reflejo en la tierra. ¿Cómo? Con acciones de fe, porque lo que aprendo lo enseño. Ese es el modelo de Jesús, ese es el reino de nuestro Señor, ese es el mensaje a aprender hoy. Eso es lo que el Señor te quiere mostrar. Si tú le crees y te rindes a Él, entonces Él te está enseñando eso hoy. Reconoce la autoridad de nuestro Señor y con su autoridad entonces acciona en fe. No hay otra forma. Es rendido a nuestro Señor, en el que hemos creído, reconociéndole
a Él su señorío en nosotros, su autoridad, sujetos a Él. Accionamos en fe. Gloria al Señor. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, yo he predicado tu palabra una vez más, mi Dios, porque tú eres lo más hermoso de nuestra vida. Señor, conocerte a ti y permanecer en ti es lo mejor que nos puede haber pasado. Señor, yo bendigo en tu nombre, amado Jesús, a cada familia conectada en esta transmisión. Espíritu Santo, abraza a cada persona, tráele sanidad a su espíritu, a su mente, a su cuerpo. En el nombre de Jesús, fortaleza de Dios a tu espíritu, en tu familia, todo el bien de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.